¿Sí? No sé si me pasó solamente ahí, yo me confundo bastante porque si no hubiese dicho que era cartilaginoso, yo pensaba que a lo mejor podía ser... No, es cartílago, sí, todo es cartílago. Sí, pero en una imagen, en un control... ¿Tu duda está entre elástico y hialino? Sí, ¿qué me hace? Claro. ¿Cuál es Por ejemplo, la tensión, miren acá. Fíjense lo homogéneo que es acá el cartílago, ¿se fijan? ¿Se da cuenta, no? Lo homogéneo que es. Y solamente usted puede diferenciar las células en esa matriz, en ese fondo. ¿Ya? En cambio acá, todo lo que se tiñe intensamente, esto está bajo aumento, a lo mejor por eso la dificultad. Pero aquí estamos viendo el cartílago elástico por las fibras. ¿Cómo eso que estamos viendo ahí, si lo amplificamos, es eso? Esta es la izquierda. La anterior tiene muy poco aumento. Exacto. Y yo no le voy a hacer esa trampa. De enfocar algo más abajo, Sí. algo Sí. como eso. No, miren, esta no es una pillería, por lo tanto, en la prueba práctica, cuando yo muestre una imagen va a ser evidente. ¿Ah? No lo voy a confundir. Si voy a mostrar un cartílago elástico, es evidentemente elástico. Si voy a mostrar un cartílago hialino, va a ser evidentemente hialino. ¿Ya? Así que si no le acertan a eso, es porque no estudiaron las clases. ¿Ya? Pero ahí, ¿hay alguna duda de que eso sea cartílago elástico? Ninguna, porque está a gran aumento. ¿Entiendes? Yes. Otro tejido que sí le va a complicar la existencia es el cartílago fibroso. ¿Ya? Es tan complicado de observar que si un histólogo no tiene la referencia de dónde se sacó el tejido, también puede entrar en conflicto. El cartílago fibroso, como les dije, es una mezcla de dos tejidos. El cartílago hialino, que aporta con el colágeno tipo 2, y el tejido conectivo denso, que aporta con el colágeno tipo 1. Al ser una mezcla de tejidos, tiene el tejido conectivo denso, que aporta con vasos sanguíneos. Pero aquí es imposible diferenciar si son condrocitos o son fibrocitos las células que están en ese fibrocartílago. Por lo tanto, tampoco los voy a hacer caer con un cartílago fibroso difícil de diagnosticar. Porque cuando uno pide a uno le llega una biopsia, pide una referencia anatómica. Y el que manda la biopsia dice, por ejemplo, este es tejido sínfisis pública. O dice, es un disco intervertebral este tejido. Entonces ya con esa referencia ni siquiera tengo que, ya sé que de esos dos tejidos, la sínfisis pubiana o un disco intervertebral, lo único que me queda como posibilidad es que sea un fibrocartílago. Esto es sínfisis pública. Fibrocartílago. Fibrocartílago, ¿ya? Y acá, ese fibrocartílago que podemos ver acá, si yo quisiera saber cuáles son los condrocitos y los fibrocitos, tendré que hacer una tinción con anticuerpo, una tinción específica en donde el anticuerpo me dice dónde está el condrocito y el anticuerpo me dice dónde está el fibrocito. El anticuerpo me indica dónde está la célula, no al ojo. ¿Ya? Cartílago fibroso, ¿ya? Ahí se ve la fibra, esa fibra se ve más homogénea, más alargada, no se ven tan onduladas, tan irregulares, se parece mucho al cartílago elástico, que es este que estamos viendo ahí. Pero fíjense que el cartílago elástico, las fibras elásticas también forman una especie de red. Una red. ¿Ya? Una especie de red, cosa que no pasa acá en este cartílago fibroso. ¿Ya? La diferencia es muy sutil. ¿Ya? Y yo sé que ustedes están entrando en apoptosis por esa diferencia, pero créanme que después con el entrenamiento, cuando usted entre en la fisiopatología, va a ser mucho más fácil poder entrenar el ojo. Lo mismo le va a pasar con la radiografía, que ahora ven sombras nomás. Aquí está el hueso cuando evidentemente, pero de a poco se van a ir acostumbrando. Pero el proceso se ve súper distinto a la muestra anterior en que se mezclaba naranjo y rosado ahí. Claro, se ve distinto. Aquí depende mucho de los pasos técnicos que se apliquen. En este caso se usa un tiempo mayor de eosina, por lo tanto adquiere el color más rosado que el anterior. Los dos son fibrosos, claro que sí. Sí,
Pero fíjese acá que hay distintos tipos de eosina. Hay una eosina, distintos tipos de colorantes que tienen lo mismo. A pesar de que son eosina, hay eosina acuosa, eosina alcohólica, por lo tanto hay diferencias de tonalidades. Pero siempre la eosina tiene en torno al rosado, naranjo, rojo. ¿Ya? Como lo que está pasando acá, naranjo, acá más rosado. Pero sigue siendo, cuando encontramos morado, estamos hablando más bien de fibras elásticas. ¿Ya? Cartílago elástico, como eso. Todo esto es cartílago elástico. ¿Este también es elástico? Eso es elástico. ¿Por qué? Porque la oseína acética es violeta, es más violeta. ¿Ya? Pucha, yo eso hubiera pensado que fibroso. Y esto también, miren, esto es fibrocartílago. ¿Ya? Aquí hay una irregularidad enorme en la disposición de las células. Hay células que van en un sentido transversal, longitudinal, oblicuo. ¿Ya? Y aquí, como les dije recién, no podemos diferenciar qué células son. Solamente sabemos que estamos en un cartílago, ¿ya? Pero no podemos diferenciar si es un condrocito o es un fibrocito. Es una mezcla. Se parece mucho al tejido conectivo denso. ¿Ya? Se parece mucho. Pero aquí encontramos una cantidad de células muy grande con ese espacio. Ese espacio, ¿cómo se llamará ese espacio? Laguna. Cosa que no ocurre en el tejido conectivo denso. El tejido conectivo denso no tiene laguna, tiene la célula propiamente tal. En cambio acá, en el fibrocartílago, como en todos los tipos de cartílago, encontramos lagunas. ¿Ya? No, lagunas. ¿Cómo crece el cartílago? El cartílago crece gracias a su pericóndrio. El pericóndrio va a favorecer un crecimiento hacia lo ancho, y cuando este esqueleto crece hacia lo ancho, eso quiere decir que la periferia va posicionándose, va estableciendo más placas, por lo tanto este futuro hueso de este esqueleto, que en el futuro se va a osificar, aquí estamos recién como cartílago, sufre lo que se llama el crecimiento por aposición, o crecimiento aposicional. Entonces este esqueleto empieza a crecer hacia lo ancho. Pero también tiene un segundo tipo de crecimiento que se llama intersticial, donde aquí hay una célula, que es el condroblasto o condrocito, y empieza a crecer y a multiplicarse en todos los ejes. Y ese crecimiento se llamará crecimiento intersticial por grupo isógeno. Eso permite que este futuro hueso crezca en todos los ejes, en todas las dimensiones. ¿Ya? Y hay un tercer tipo de crecimiento también intersticial, que lo vimos cuando estudiamos osificación. Vimos una zona de esto que es la metáfisis. ¿Recuerdan la metáfisis? Sí. Que separaba la diáfisis de la epífisis. Pero aquí está la metáfisis. Y la metáfisis era cartílago. Pero acá empezaba a crecer hacia abajo y hacia arriba. ¿Qué zona de la metáfisis la que crecía y permitía que el hueso, la epífisis, se separara de la diáfisis? Hay una zona específica de la metáfisis que se llama la placa de crecimiento, y en la zona particular de la placa de crecimiento será hiperplasia o hipertrofia. Hiperplasia. Hiperplasia. Y la hiperplasia significa aumento del número de células. Y si aumenta el número de células, donde hay una, aparecen dos. Donde hay dos, 4, 8, 16. Y eso permite que la epífisis se aleje de la diáfisis. Por lo tanto, ese crecimiento permite que el futuro hueso crezca hacia lo largo. ¿Entienden? Entonces, este esqueleto está creciendo hacia lo ancho gracias al crecimiento aposicional, pericóndrio. Crece en todos los ejes, en todos los sentidos, gracias al intersticial del grupo isógeno. Y crece hacia lo largo gracias al crecimiento en un eje axil. ¿Ya? ¿Dónde está ubicado eso? En la metáfisis. ¿Cómo se llama la zona metáfisis que permite ese crecimiento axial? O axil, Placa de crecimiento. La zona de hiperplasia. Hiperplasia. Esta es la placa de crecimiento. ¿Ya? Una vez que se osificó esta metáfisis, ya el crecimiento se detiene en el animal que sea. ¿Ya? Resumen. Pero profe, ¿cómo se produce esa detención? Porque cuando estudiamos osificación endocondral, vimos que estas zonas empezaron a osificar.
Entonces, al osificarse, no le llega más oxígeno ni nutriente al condroblasto y condrocito y muere. Porque el condrocito, si forma un escudo de calcio a su alrededor, no tiene cómo entrarle oxígeno. Y sin oxígeno se detiene todo el crecimiento. Finalmente esa zona se termina osificando. ¿Ya? Resumen, vamos a tener el pericondrio celular, que es lo más interno, el pericondrio fibrilar, que es lo más externo. Esto es un grupo. Aquí hay 1, 2, 3. Aquí no se alcanza a ver la tercera célula, solamente parte de esa tercera célula. ¿Ya? Pero este es un grupo isógeno. ¿Ya? Grupo isógeno. Esa zona, ¿cómo se llamará esta zona más clarita? Matriz interterritorial. Y la zona más oscura, más interna, grupos sulfatados, matriz extracelular amorfa, muy cercana al grupo isógeno, se llama matriz territorial. Por lo tanto, la matriz territorial es rica en sustancias sulfatadas, que se tiñen intensamente, y la matriz interterritorial es rica en colágeno tipo 2, que se tiñe más débilmente, más clarito, más con eosina. ¿Ya? Y fíjense acá, este es un grupo axial, o axil también llamado, lo mismo. Entonces, aquí aparece un grupo de células que entra en división, ¿ya? Por lo tanto, forman cadenas más largas. Y eso está permitiendo que la epífisis se aleje de la diáfisis. Por lo tanto, el esqueleto, el futuro hueso, está creciendo en longitud. Y acá está. Acá está. Entonces, aquí arriba, eso es la epífisis. Esto de acá abajo, donde está la médula, diáfisis. Y acá está la placa epifisiaria, placa de crecimiento, que aquí lo amplificamos. Pero al amplificar esa placa epifisiaria o metáfisis, también llamado, hay zonas donde están estos ejes, se fijan como cadenas. Y hay una zona donde hay proliferación celular. Y esa zona de proliferación celular, cuando hay aumento del número de células, lo llamamos hiperplasia. A diferencia de hipertrofia, la hipertrofia no aumenta el número de células, sino que aumenta el tamaño de la célula. ¿Entiendes? La parte de la... Pregunte. Esto es el cartílago hialino. Pero no le voy a preguntar eso, así que no confunda a sus compañeros ni se confunda a sí mismo. ¿Ya? Eso es lo que tiene que saber con respecto al cartílago. ¿Ya? Resumen final. Vamos a hacer un resumen de 2 minutos, lo que corresponde a la clase de cartílago antes de comenzar con la clase de músculo. ¿Ya? Al tiro ya, no sin recreo, y así se van temprano, nos vamos temprano. No hay recreo. Miren, pongan mucha atención porque estos 2 minutos que les voy a relatar son valiosísimos y los que no entendieron lo van a entender en estos próximos 2 o 3 minutos máximo. Tenemos 3 tipos de cartílagos. Los 3 tipos de cartílagos tienen colágeno tipo 2, eso es indiscutible. Pero además de estos 3 tipos de cartílagos que tenemos, ¿cuáles son? Cartílago hialino, ¿cierto? Elástico y cartílago fibroso, o fibrilar, o fibrocartílago, como quieran. Pero siempre integramos la palabra fibro. Entonces, hialino, elástico y fibroso. Siempre vamos a encontrar como característica común el colágeno tipo 2, la sustancia fibrilar. Pero ahora, si colocamos fibra elástica, estamos hablando exclusivamente de un tipo de cartílago, no hay por dónde equivocarse. Y no hay más otra posibilidad que el cartílago elástico. ¿Cierto? Ahora, si encontramos colágeno tipo 1 en la matriz, estamos hablando de un solo tipo de cartílago. ¿De cuál? Fibrilar. Porque el fibrilar es el único que tiene colágeno tipo 1 inmerso en su matriz. Porque el cartílago hialino también tiene tipo 1, pero no en su matriz, sino ¿dónde? En el pericondrio. El pericondrio siempre va a tener colágeno tipo 1. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podemos decir? Eso con respecto a la celularidad, pero fíjense que el fibrocartílago, además de tener condroblastos, tiene fibroblastos. ¿Por qué sabemos que tiene fibroblastos? Porque aparece el colágeno tipo 1.
Y la única célula que tiene capacidad en un cartílago de producir colágeno tipo 1 es el fibroblasto. Fibroblasto produce colágeno tipo 1. No hay otro. Y el condroblasto produce colágeno tipo 2. En el cartílago hialino, ¿cierto? Vamos a tener que va a formar los futuros huesos en un individuo, ¿ya? Por lo tanto, el primer esqueleto en base a cartílago exclusivamente hialino que tiene pericondrio. Y el pericondrio va a estar ausente en un tipo de cartílago hialino, que es el cartílago articular. Estamos hablando del cartílago articular que está entre las articulaciones. No necesita pericondrio porque se nutre a través del líquido sinovial. Ese fue el resumen. ¿Estamos bien? ¿Estamos en órbita? Sí. Ya, muy bien. Repasen esos videos que van a ser muy buenos, ilustrativos, porque ahí está el 95% de las preguntas de... Vamos a pasar ahora... Dame una cosa. Hay dudas con respecto a la calendarización. Anótenlo para que después no me pregunten porque se me va a olvidar. Pero de todas maneras lo voy a enviar por correo en algún minuto. Pero lo próximo que tenemos nosotros es la semana del 23, la prueba práctica de conectivo general. ¿Ya? Ahí entra tejido conectivo denso, tejido conectivo laxo, todo lo que la clase ya la tuvimos. La clase va a entrar de cartílago, que la acabamos de tener, y hueso, que la tuvimos hace varias semanas atrás. ¿Ya? Esas imágenes van a entrar entonces en el próximo control, pero va a ser terminando el práctico, porque la próxima semana vamos a ver tejido óseo durante el práctico. Entonces tenemos el práctico de tejido óseo la próxima semana, y finalizando el práctico nos vamos de inmediato al control, que incluye esos temas que están ahí y que ya se los había mandado por internet, ¿ya? Por la página. Ahora, para la cátedra 2, que es el 13 de noviembre, entra cartílago como materia teórica, sangre, y ya tuvimos esa clase, ¿no? Y músculo, que la vamos a tener ahora, y la próxima semana vamos a ver sistema reproductor masculino y femenino, ¿ya? Y hasta ahí no alcanzamos a 23, no, si alcanzamos a ver vascular, está bien. Todo eso entraría en la cátedra. Todo esto, si quieren le sacan una foto, ahí con su celular, tal cual está ahí. ¿Ya? Todo lo que está Todo eso. Todo eso. Y la venía la persona. Todo eso. ¿No está nervioso todo? Todo eso. Y ese mismo día, deberíamos tener el control práctico, que incluye la clase de músculo que vamos a tener ahora. Vamos a tener imágenes de testículo y ovario, útero y placenta, vascular y sangre, el mismo día. ¿Ya? Pero da igual, porque ustedes están estudiando para la prueba teórica, entonces siempre es más conveniente tener la prueba teórica y práctica al mismo tiempo si la misma materia. Al mismo día Porque de esa manera se acabó el tema. No tienen para qué estudiar más adelante una cosa que ya estudiaron o ir desfasados. En la cátedra 3, esto es siniestro, vamos a tener que... 8 de enero. Es mejor que el otro porque el otro los tienen el 2 de enero. Lo que pasa es que tuvimos feriado el lunes. No, 19 años. 19. Tuvimos feriado el lunes. ¿Cuál es la Hay harta diferencia, posiblemente hay otros feriados más, como el 25 de diciembre, el 1 de enero. Entonces, pero todo depende de la velocidad que imprimamos nosotros. Pero está en la página. Esto te lo pago. Pero saquen una foto si quieren. De todas maneras lo voy recordando. La recuperativa el 15 de enero. Y va a ser una prueba oral para aquellos que falten a las pruebas teóricas. Claro. Solamente para los que modifiquen, no para todos. No, murió. ¿En la recuperativa? No le podemos hacer una prueba oral
Todos van a querer subir la nota. Solamente para el que falta. Pero lo justifica. Lo justifica. La recuperativa. el concepto de recuperativa, ¿no? Van a recuperar algo que perdieron. O sea, se recupera la nota más baja, eso es lo que se entendía. Eso es lo que Eso es nosotros subir la nota más baja, pero usted recupera lo que perdió. Pero si no perdimos nada. Recupera, ¿no sabe? Recuperar Pero si la dimos todas las Real pruebas, Academia recuperar Española una dice una nota buena. No, porque si dimos todas las dícese que pruebas. uno recupera lo que no ha tenido. Y si usted no ha tenido una prueba, la va a recuperar. Si no tuvimos una nota buena, podemos recuperar una nota buena. ¿Vio? El profe no se me hizo la cola. Según el profesor, que es el que manda, lo voy a pensar con mi almohada. Es que ese es el concepto que nos dan de recuperativa a nosotros. O sea, Para lo que una tuvimos nota. De ambos. Puede Prueba ignorar primer la semestre. prueba que no Ah, dio bueno, y puede. hay una canción de Mercedes Sosa que dice cambia todo No, cambia. Buena, buena, mira. Pero también para cambiar para Cambia todo cambia. no es tan simple. Miren, acá el 22 de enero tenemos el examen, donde vamos a ir todos al examen, porque la nota de exhibición es un 5-5. Entonces, de la Ahí nos vemos. En la técnica, pero miren, si para la prueba práctica yo ocupo las mismas imágenes que pongo en la clase y no le aciertan. Ni siquiera gasto ATP buscando una imagen nueva en internet, como la misma que está en clase y no le apuntan. Cuando nosotros estamos haciendo análisis biopatológico al microscopio, no esperen que salga la imagen que colocó el profesor en clase. Son todas imágenes distintas. Entonces, tienen que, pero yo no le estoy exigiendo tanto. Estoy exigiendo que al menos puedan reconocer las imágenes que están en la clase. De repente se buscan en alguna internet que tiene mejor calidad y no lo voy a confundir. Así que no entren en necrosis tubular por pensando que yo pensando que yo no quiero que voy a sentir una capciosa. Aunque a todos lados. Ya. Ya. Entonces la cátedra 2 también está clara. De todas maneras les voy a recordar con un correo, pero por favor sáquenle una foto a esto. Porque yo les dije que atiendo a 1000 alumnos. Y dicto entre 8 y 10 cátedras, ya ni sé cuántas cátedras hay de diferentes ramos. Entonces si me preguntan, profesor, cuándo es la fecha, qué materia entra, me voy a acordar. Profe, Sáquenle una foto a eso. la cátedra 3 va a incluir todo eso. La cátedra 3, esto es una materia. La 3. La 3, claro. Esto es la 3. Ay, ese día también hay cátedra y todo. ¿Cómo en qué momento? Sí, estamos hablando del 8 de enero. Tenemos 2 meses todavía Claro. para. Pero va a terminar de pasarla como la semana antes. El 8 de enero vamos a hacer en la cátedra 3. Después de. Estamos hablando del 2018. Tenemos la mitad de octubre, noviembre, diciembre. Y tenemos. La recuperación. Trabajo, y con un dibujito, alguna punto base. Miren, yo lo que les puedo decir de que la prueba la estoy haciendo con un nivel de exigencia de un 55%, no de un 60%. Estoy promediando la nota más alta con el promedio, con la nota, con el puntaje real, ya, con el óptimo, estoy sacando una media, de que lo estoy beneficiando por todos lados. Y aún así, le pregunto de qué color es el caballo blanco de Napoleón y me dicen verde. Depende de la Entiendo que en el ejecutivo la exigencia es mucho más alta porque todos trabajamos de día, la mayoría de nosotros tenemos familiares, estamos con la hipoglicemia, con el suelo, el cortisol arriba, algunos peleamos con la señora, otros pelean, ellas pelean con el esposo, los hijos que están, ya no tienen familia, algunos ya, la señora lo abandonó hace rato. Entonces entiendo que el adulto tiene una conducta académica. Oh. Y
algunos a los que no van a abandonar los van a abandonar los próximos. No, nada que no. Eso dice la estadística. No es verdad. Eso dice la estadística. No, pero. ¿Saben lo que soy yo? Yo soy psicólogo, que había dicho. Y atiendo pacientes que están en el ejecutivo y muchos de ellos tienen conflictos familiares porque hay una foto de ellos en su casa nomás. Para que los hijos lo vean y no se olviden, porque no está en el día, no está en la noche. Bueno, la noche no se justifica. La noche, ¿por qué no? Lleguen a dormir. Pero también hay que hacer las tareas. No solamente las tareas de la universidad. Todas las tareas hay que hacer. ¿Veamos músculo? No. Vamos a ver. Después que nos dejó con la moral por el suelo. Abre la puerta, por Un break, Esta clase chico. cortita, son 91 diapositivas. Ustedes son masoquistas que están acá. Amiga, pero por favor aquí. Perfecta. A ver, vamos a ocultar algunas que no son necesarias. Después nos preguntáis. Claro, oculte las preguntas de prueba también. Quiero llorar. Ya. Hoy renovamos. A repetir la misma. Sí, sí, es lo mismo. Entonces, para no ser redundante, ¿Este el pendrive? eliminé Sí, algo. aquí está todo. ¿A 48? Yo creo que sí, que te lo pase ahí. ¿A 48? ¿A 50? Mami, ¿cómo puedo pasar esto acá? Porque no me reconoce. El disco duro de ella no me lo reconoce, pero me reconoce pendrive. Entonces en tu pendrive lo grabé. ¿Cómo que tu pendrive lo pasamos aquí? Mira, ahí, mira, acá en la tapa. Así. Vamos, miren. Voy a ir a velocidad cohete, pero termino a las 10. ¿Les parece? Pero mira, por mí, Tengo media hora. lo grabé aquí. Es que este no tiene capacidad para... Vamos a hablar ahora de Ahora intentar. tejido muscular, como estamos viendo ahí. Nosotros podemos diferenciar tres tipos de tejidos musculares. El músculo que vamos a llamar músculo estriado, y dentro de la musculatura estriada tenemos dos: un músculo estriado esquelético y un músculo estriado cardíaco. ¿Ya? Uno de estos músculos estriados es obviamente voluntario, que es el músculo estriado esquelético. Y el otro músculo estriado cardíaco obviamente es involuntario. ¿Por qué se llama músculo estriado? ¿Qué son las estrías? ¿A qué corresponden las estrías? ¿Ah? Esas estrías que son líneas, las estamos viendo acá. Líneas. Expresiones son estrías, son líneas que alternan entre zonas claras y zonas oscuras. Entonces la estría que acá tiene su compañero, esa misma, entonces corresponde a lo que vemos en este músculo estriado, que puede ser esquelético, por lo tanto voluntario, o puede ser cardíaco, por lo tanto involuntario. Pero hay un músculo que es lisito, parejito, ¿ya? Por lo tanto, si lo vemos liso, lo vamos a llamar célula muscular o musculatura lisa. Obviamente es involuntaria. Pero esa musculatura lisa va a estar generando el movimiento involuntario en todos nuestros órganos internos, excepto el corazón, obviamente, el corazón tiene estriado cardíaco. Pero el intestino, ¿por qué se mueve? ¿Por qué tiene peristalsis? ¿Ya? ¿Por qué la tráquea tiene cierta flexibilidad muscular? Los bronquios. Si una persona tiene asma, las células musculares, ¿qué le pasa? Se contraen. Si colocamos salbutamol, se relajan las células musculares y permite el paso del aire. Esas células musculares que no tienen estrías, las llamamos células musculares lisas, que va a estar en nuestros órganos internos. ¿Ya? Entonces, tenemos tres tipos de células musculares. Musculares esqueléticas, estriada esquelética, estriada cardíaca, en un corte longitudinal, ¿ya? Y acá transversal a la derecha,
y tenemos las células musculares lisas. Entonces, la primera célula que vemos arriba en el recuadro, en el rectángulo izquierdo superior, hay una célula que es más bien como un cilindro. Esta es la célula muscular estriada esquelética. ¿Cuáles son las características de esa célula muscular estriada esquelética? Primero, que tiene núcleos en la periferia. Esta es una sola célula, ¿eh? Una sola célula que tiene núcleos, ¿dónde? En la periferia. Además, puede tener entre 100 y 200 núcleos. Y además, es una célula extremadamente larga. Mide en promedio 5 centímetros. Pero podría llegar a medir hasta 30 centímetros en el humano. En otra especie un poco más. ¿Cómo es posible que una célula muscular sea tan larga? Porque una célula muscular, en este caso, tiene el mismo tamaño que el músculo completo, gracias a la gran cantidad de núcleos que tiene. Entonces, si un animal, un sujeto, se rompe un músculo, va a romper sus fibras musculares, va a romper sus células musculares. Si lo rompe acá, y esta es una célula que puede llegar a medir hasta 30 centímetros, músculo sartorio, por ejemplo, en el humano, mide en promedio 30 centímetros. ¿Por qué se repara? ¿Por qué se repara este tejido? Porque el núcleo está muy cerca. O sea, donde se rompe el tejido va a tener un núcleo cerca. ¿Y por qué se requiere el núcleo cerca? ¿Para qué? Para la síntesis y la traducción hacia RNA. Y el RNA viaja a un ribosoma, como ustedes lo saben por su clase de biología, para generar proteínas. ¿Qué proteínas son las más abundantes en el tejido muscular? Miosina y actina. Actina-miosina. ¿Ya? Eso es lo característico de una célula muscular esquelética. Está en sentido longitudinal, a lo largo, como lo estamos viendo ahí. Pero si lo viéramos en sentido transversal, esta célula, veríamos que el núcleo es este corte que va hacia ustedes, cortamos como si fuera este lápiz a través, por lo tanto transversal, el núcleo lo vemos en un borde, en la periferia. La segunda es una célula muscular estriada cardíaca. ¿Qué es lo característico de estas células musculares estriada cardíaca? Que la célula tiene como una escalera acá y se une a otra célula. Acá hay otra célula cardíaca, pero las células cardíacas tienen uno o dos núcleos, no más que eso. Una célula cardíaca tiene uno o dos núcleos, ¿ya? Centrales, pero además tiene lo que se llama esta banda que une a la célula 1 con la célula 2. Esa banda tiene un nombre particular. ¿Cómo se llama esa banda que está ahí? Se llama banda en forma de escalera, por lo tanto, escaleriforme. 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 Escalera. ¿Ya? La tercera célula, esa célula que está aquí abajo, es una célula muscular lisa. La que tenemos que buscar es una célula con el extremo más agudo, pero siempre tiene un núcleo, un solo núcleo central. Se acabó, nada más. Célula que tiene un núcleo central. Nada más. Un núcleo central. Se acabó. El eje más grande va a estar acá. Es el eje mayor. Desde el punto de vista, no, perdón, el diámetro mayor. ¿Ya? Son de diámetro aproximadamente entre 5 y 7 micrómetros de diámetro. Esas son las características. Y es completamente lisa. A diferencia de las anteriores, que tienen estriaciones transversales. Estriaciones. Estas estriaciones que estoy dibujando acá. Estriaciones transversales. ¿Ya? Alternancia de zonas claras y zonas oscuras. ¿Pero tiene vertical y vertical? Sí. Fíjense acá. Esa banda escaleriforme también la podemos llamar, tiene otro nombre, un segundo nombre, igual, disco intercalar. Y este disco intercalar, ¿qué función tiene? Unir a la célula 1 con la célula 2. Entonces, cuando la célula cardíaca 1 se contrae, va a tironear a la célula 2 para que también lo haga. La célula cardíaca. Intercalar.
Acá, entre la célula 1 y la célula 2, hay unos gaps. Gap significa espacios, comunicaciones, ¿ya? En inglés. Entonces, pasan de la célula 1 a la célula 2 una corriente eléctrica, que son iones. Iones, cargas eléctricas, pequeñas moléculas o pequeños átomos, desde la célula 1 a la 2, a través de las uniones tipo gap. ¿Ya? ¿Y cómo se mantiene unida la célula 1 con la 2? Gracias a los desmosomas. ¿Ya? ¿Recuerdan los desmosomas en la clase de epitelio? Desmosomas. Todo esto lo vamos a ir revisando y repitiendo en la próxima imagen. Así que, si no captan algo, no importa, porque lo van a captar en la siguiente imagen. Fíjense lo siguiente. La capa que envuelve a todo el músculo, a todo el músculo, pero completito, se llama epimicio. Epi significa sobre el micio es músculo. Por lo tanto, el tejido conectivo denso que envuelve al músculo se llama epimicio. ¿Ya? Sí. Y lo que envuelve a un grupo de células, ¿ya? A un fascículo, es lo mismo que decir grupo de células, se llama perimicio. ¿Ya? Perimicio. El perimicio. Y lo que envuelve a una sola célula se llama endomicio. Voy a borrar esto. ¿Lo notaron ya? Lo que envuelve a una sola célula se llama endomicio. Entonces, vamos a ver algunas cosas al respecto. Miren ahí. Esto es el filete completo, el músculo completo. Lo que envuelve al músculo completo, esta línea blanca, ¿cómo se llamará? Esa línea blanca periférica. Que va por fuera. Epimicio, ¿cierto? El epimicio. Pero fíjense que esa línea, ese círculo blanco que va por fuera envolviendo a todo el músculo, emite como tabiques hacia adentro. También del mismo color, más blanco, que envuelve a un grupo de células. ¿Ya? ¿Cómo se llamará esa parte? Perimicio. Entonces miren, síganme acá con este dibujo. Eso es epimicio, todo lo que va a la periferia. Pero miren acá, eso blanquito, perimicio. Y lo que va por fuera, epimicio. Fíjense que este perimicio envuelve a 50, 100 células. ¿Ya? Aquí, eso de ahí es perimicio. Y aquí representa una célula muscular. Y lo que envuelve a una célula muscular, a una sola, se llama endomicio. Célula muscular, cuando hablamos de exclusivamente músculo, la podemos llamar fibra muscular. Son sinónimos, pero solamente y exclusivamente para este tejido. ¿Ya? Porque si hablamos de fibra en el tejido conectivo, no hablamos de células, sino que hablamos de fibras reales y de colágeno, elásticas, reticulares. Pero cuando hablamos de célula muscular, la podemos llamar también fibra muscular. Hay algunas denominaciones especiales. Por ejemplo, si hablamos de la membrana plasmática, hablamos de sarcolema. Entonces yo en la prueba teórica le podría preguntar, nombre la característica del sarcolema. Van a quedar claros. No, porque ustedes saben que el sarcolema es la membrana plasmática en una célula muscular. Al citoplasma se le llama sarcoplasma. Lo van a captar de inmediato porque es plasma. Lo único que cambia es que sarco significa músculo, por lo tanto, miren, retículo endoplasmático liso le llamamos retículo, también tiene nuestra pista ahí, retículo sarcoplásmico, que es muy importante en el tejido muscular porque retiene calcio. Sin calcio es imposible la contracción muscular. Pero la fisiología está tan bien acondicionada que al sujeto no le va a faltar nunca calcio en sangre. Porque si le falta calcio en su sangre, la va a sacar obligatoriamente los huesos. Por lo tanto, el sujeto, si no consume calcio, termina con osteopenia, que es reversible, y si no consume calcio, aún no consume calcio, osteoporosis, forma poro en su tejido óseo. Y las mitocondrias que dan la energía, el ATP necesario para la contracción, se llaman sarcosomas. Porque soma, en griego, significa cuerpo. ¿Ya? Entonces, los cuerpos van a ser mitocondrias que generan el ATP suficiente para la contracción muscular, apoyado también con el calcio. Vamos a ver cómo funciona ese complejo entre el calcio y el ATP. ¿Ya? La musculatura, llámese estriada o lisa, tiene dos proteínas esenciales. ¿Ya? Una es la miosina
Y aquí la estamos viendo. Esta es la miosina, molecularmente. Y la otra es la actina. La célula que más actina tiene, de todas las que conocemos nosotros, es la célula muscular y las plaquetas. Las plaquetas también tienen una gran cantidad de actina para contraerse y cerrar, taponar un vaso sanguíneo. Cuando juntamos estas moléculas de actina y miosina, formamos miofibrillas. Cuando unimos muchas miofibrillas, estas miofibrillas van a estar dentro de una fibra muscular o célula muscular. Entonces ahí se va construyendo el tejido muscular. ¿Ya? Célula muscular. Si unimos muchas células musculares y las envolvemos ahora por perimicio, ¿ya? Vamos a encontrar un fascículo. Muchas células musculares envueltas por perimicio ya lo sabían de antes, que lo dije hace 3 minutos. Ese es el perimicio. Pero ahora si juntamos muchos fascículos, vamos a constituir el músculo completo que llamamos epimicio. El epimicio entonces va a envolver a todo el músculo. ¿Ya? Lo vamos a repetir nuevamente porque esto le va a entrar por osmosis. Fíjense acá. El epimicio envuelve a todo el músculo, eso ya está claro, ¿cierto? El perimicio envuelve un fascículo. ¿Qué es un fascículo? Acá estamos viendo un grupo de células. Y el endomicio envuelve a una célula muscular. Tanto el epimicio como el perimicio es tejido conectivo denso. El epimicio y el perimicio, ambos, son tejido conectivo denso. Sin embargo, el endomicio es algo más suave. Es fibra reticular. Fibra reticular. Y la fibra reticular es colágeno tipo 3. Colágeno tipo 3. ¿Ya? Entonces, miren acá. Si nosotros tenemos un corte transversal de células musculares estriadas esqueléticas, imagínense que aquí tenemos 4 células musculares estriadas esqueléticas. Y son estos lápices cortados a través. ¿Ya? Aquí. Se lo imaginan transversal. No a lo largo, sino que a través. Y ahora lo proyectamos. Estamos viendo acá, por ejemplo, una célula, 2, 3, 4. Cada una de estas, aquí mire, aquí hay una célula aislada. Aislada. Y lo que envuelve a una sola célula se llamará endomicio. Colágeno tipo 3 o fibra reticular. ¿Ya? Pero miren, aquí hay un grupo de células. Al grupo de células, ¿cómo se le llama? Fascículo. Y lo que envuelve un fascículo es perimicio. ¿Estamos en órbita? Sí, pero aunque, como hay algunos que todavía no lo entienden, ¿ya? Y los que lo entendieron ya están cansados porque estoy repitiendo lo mismo, pero miren, una célula, otra célula, otra célula, otra célula, envuelta por endomicio. Este grupo de células va a estar envuelto por perimicio. Y acá el epimicio no alcanza a salir, sale un trocito nomás, pero el epimicio envuelve a todo el músculo. Y eso ya a nivel anatómico. ¿Ya? Y lo que va por fuera. Y este es un corte transversal. Fíjense, esta es una célula. El núcleo de esta célula, ¿dónde va? Va a la periferia. Entonces, si me sale algo así al microscopio, en una prueba práctica de este tejido muscular, el único tejido que tiene núcleo en la periferia es la musculatura estriada esquelética. No hay otra. Porque la estriada cardíaca tiene el núcleo en el centro. Y además tiene 1 o 2. En cambio, la esquelética puede llegar a tener 200 porque son células extremadamente largas y si